La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, vos ya sabés que este espacio trata de mostrarte un pantallazo, ¿no? de qué hay detrás de la comunicación, de algo que a veces vemos y a veces no vemos. Y por eso es muy interesante, yo te quiero recomendar, salió un documental británico sobre un caso muy, muy interesante que pasó en Sudáfrica hace 5 años y que te demuestra que cada tanto queda en evidencia, digamos, cómo se mueven los hilos de, bueno, a través de la comunicación de la opinión pública. Es muy interesante analizarlo y son pocos los casos que se ven. Por eso vale la pena analizarlos tanto. No sé si tenemos ahí, le vamos a pedir a nuestro director Nacho Montorfano si podemos ver un pedacito del tráiler de este documental que se llama Influence. I've had just about every piece of filth written about me. I just think maybe if I just told the truth for once, told the whole story, maybe I'll be better judged. The story of Tim Bell is really the story of influence over the last 50 years. They found a Bell passenger, Tim Bell. The great Tim Bell, Lord Bell, who was Mrs. Thatcher's favourite ad man, masterminded her 3 election victories. Bueno, acá la veías a la Margaret Thatcher, ¿no? La dama de hierro, el que estaba fumando y tosiendo, que murió hace 2 años justamente, llegó justo a ser el testimonio para este documental antes de morir, era Lord Tim Bell, que era el fundador de esta agencia Bell Pottinger, y Bell fue digamos, el mastermind comunicacional de Margaret Thatcher. A ver, ¿qué logró Tim Bell? Nada más y nada menos que ayudarla a Margaret Thatcher a cambiar la opinión pública inglesa para que aceptaran todas las reformas estructurales que estaba proponiendo. Recordemos que después vamos a hablar de las Malvinas, pero cuando Margaret Thatcher llegó al poder, en una Inglaterra que era más pobre que Italia en ese momento, ¿no? O sea, Inglaterra, cuando Margaret Thatcher llegó al poder, era más pobre que Italia, porque era un bolonqui sindical, de restricciones de todo tipo. Y, bueno, Margaret Thatcher propuso una serie de reformas estructurales. Esas reformas estructurales que Argentina nunca quiso hacer, y le fue muy bien, logró los consensos. Por supuesto, fue inestimable y fue una gran ayuda la del general Leopoldo Fortunato Galtieri con la Guerra de las Malvinas, que le permitió a Margaret Thatcher una especie de, le dio oxígeno como para que pase el tiempo suficiente para que sus reformas surtan efecto. Bueno, hoy Inglaterra es un país, por supuesto, supercapitalista, liberal y muy próspero, gracias a esas reformas y gracias a este señor Tim Bell. Ahora, este señor empezó a hacer negocios vendiéndoles esas generaciones de consenso a un montón de crápulas, ¿no? O sea, en su lista de clientes está Lukashenko en Bielorrusia, estuvo Pinochet de Chile, estaba el presidente de Sudáfrica, ¿no? Que ahora te vamos a contar qué es lo que había pasado. Pero quiero que veas otro caso más famoso de la historia en donde se vieron los hilos al final. A ver, Nacho. Shocking atrocity story about Iraq's invasion of Kuwait. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. But was it true? 2 weeks after the liberation, it became apparent that the story was a complete hoax.
Lyndon McIntyre exposes the big lie of the Gulf crisis and the massive public relations campaign that whipped up war fever in the United States. Bueno, ¿no? ¿Qué es lo que te muestra? Esto fue la Guerra del Golfo de George Bush padre, que no solamente en la que se sumó, por supuesto, Estados Unidos, sino una coalición de 32 países. Estaba incluso la Argentina en aquel momento de Carlos Menem, que no entramos en la guerra, pero que puso a disposición unos barcos sanitarios y dicen que la venganza del mundo árabe fueron los 2 atentados contra la Embajada de Israel y el atentado a la AMIA por esta guerra. Bueno, esto estaba en inglés, obviamente, lo que te mostraba era que, Saddam Hussein invadió Kuwait. Eso es verdad. Saddam Hussein era el dictador iraquí, invadió Kuwait, fue un acto bélico, pero había que, de alguna forma, llevar adelante una coalición amplia para sacarlo de ahí. Y lo logró primero llevando a Estados Unidos a la decisión de encabezar ese acto bélico que era defender, digamos, liberar a Kuwait. Y lo hizo una consultora que en aquel entonces se llamaba Hill & Knowlton, que era la consultora número 1 del mundo. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, vos viste que estaba llorando, a ver si la podemos volver a poner, en el fondo estaba llorando esta chica ante el Congreso de Estados Unidos y contando cómo venían los soldados iraquíes y sacaban, para robarse las incubadoras de los hospitales, sacaban a los bebitos de las incubadoras y los tiraban al piso y lloraba y qué sé yo. Bueno, un par de años después de la guerra se descubrió que esta muchacha era la hija del príncipe de no sé cuánto, que no era enfermera, que toda la historia era trucha, pero claro, tuvo un impulso de comunicación muy fuerte a través de Hill & Knowlton y consiguió su objetivo. Pero claro, cuando se supo, lo que vimos acá es de otro documental de la televisión canadiense, que Canadá también participó de esa alianza. Bueno, fue muy escandaloso, ¿no? Todos se enojaron con Hill & Knowlton, qué sé yo. Ahí se vieron nuevamente los hilos. Muy interesante también, quiero que veas la tapa del último libro de Mario Vargas Llosa, Tiempos Recios, que te lo recomiendo. Es del 2019, es muy fresquito, donde recuerda uno de los primeros casos en donde se usó la comunicación de una manera, si se quiere, tenebrosa, que fue en la Guatemala en los años 50, creo que allá por mediados de los 50, una empresa que prácticamente dominaba Guatemala, que era la United Fruit, lo contrató a un señor que se llamaba Edward Bernays, que era consultor y se lo considera de alguna forma, si querés, el padre de las relaciones públicas. Hay un libro muy bueno que escribió Federico Rey Lennon, un argentino, sobre la vida y el pensamiento de Bernays, y que hizo toda una campaña para convencer en Estados Unidos a la CIA que tenía que intervenir en Guatemala para derrocar al presidente que se llamaba Jacobo Arbenz, que era un presidente, le vendían que se iba a volcar, como después, por ejemplo, lo hizo Fidel Castro, hacia la Unión Soviética. Y la verdad que el tipo no tenía las más mínimas intenciones. Era un tipo que tenía ideas socialdemócratas, pro-occidentales, democráticas, pero que veía que esta United Fruit era demasiado poderosa y había que limitarla. Bueno, la cuestión es que lo terminaron derrocando y después se supo que detrás de eso había una oscura campaña de comunicación, ¿no? Mario Vargas Llosa en su libro cuenta un poco de aquella época en Guatemala. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿no? Del caso de Sudáfrica, del documental, que todavía no lo podés ver acá en Argentina, no sé, faltarán días, semanas para que se habilite, porque por ahora está habilitado solamente para Gran Bretaña y África, pero me imagino que va a estar, si no es en Netflix, va a ser en Amazon, en alguno de estos, o se puede alquilar, que el presidente Jacob Zuma, del mismo partido de Nelson Mandela, había llegado al poder con ayuda de un grupo económico que se llamaba el Grupo Gupta, que eran descendientes de indios, de hindúes,
que le financiaron la campaña electoral y llegó al poder. Entonces, bueno, muy latinoamericano, muy argentino, si querés, le empezó a dar todos los negocios a la familia Gupta, ¿no? Era, a ver, algo así como un Cristóbal López o una cosa por el estilo. Y por supuesto los medios sudafricanos se empezaron a escandalizar, y la opinión pública se empezó a escandalizar de los negociados que estaban haciendo entre el presidente Zuma y los Gupta. ¿Qué se le ocurrió? Nada mejor a don Zuma, financiado por los Gupta, contratar a Bell Pottinger para generar una campaña muy argentina, muy kirchnerista, si se quiere. Una campaña para convertirse en víctimas de algo así como el monopolio del capital blanco, que así lo llamaban, ¿no? El White Capital Monopoly, ¿no? Como que eran los blancos capitalistas que no les gustaba que los morochos hiciéramos negocios, que somos los pobres, los débiles, y ellos son los poderosos. Acá tenés, ¿no? Save South Africa from White Monopoly Capital, ¿no? Esta era la campaña, digamos, la campaña trucha de opinión pública. Esto generó un enfrentamiento racial muy grave, dio marcha atrás todos los avances que había traído Mandela en pacificar la situación de la post-apartheid, la situación racial, y bueno, finalmente Bell Pottinger fue despedida, quebró, y Lord Bell falleció. Creo que, no sé si falleció por esto, porque fumaba demasiado el hombre. Pero por eso yo te quiero pedir que te quedes. Me voy a sentar con Gabriela Oliván, que es una experta en comunicación que trabaja para Accenture, que es una de las mayores consultoras de management del mundo, que acaba de sacar un libro, y le vamos a preguntar, a ver, un poquito, una gotita de toda esa capacidad de comunicación para convencer a la opinión pública de que hay que hacer cosas distintas a las que cree. ¿No podría aprovechar el empresariado argentino para cambiar esta opinión pública argentina que hace que este país sea manejado por gente que lo lleva al desastre? Quédate. Bueno, y usted la está viendo a Gabriela Oliván, me voy a equivocar seguramente, pero que es directora regional de comunicación de Accenture, que podríamos decir que es la consultora de management más importante del mundo, que trabaja para las mayores multinacionales, para gobiernos, y escribió, publicó este libro. A ver, vamos a tratar de mostrarlo, a ver, Daniel, si se puede, que se llama Comunicación 5.0 del impacto tecnológico a la colaboración. Y yo empiezo por esto. Ahí vamos de nuevo, ahí. Ahí derecho, así, esto al revés. Bien. Por 5.0, yo pensé que andábamos, digamos que lo que sigue después del 2.0 es el 13. Ahora me saltaste al 5, me desconcertaste. Y bueno, sí es una forma de plantear la complejidad en el mundo en el que vivimos. Primero, gracias por la invitación, Diego. Me encanta compartir esta conversación con vos. Sí, tiene que ver con esto, con un mundo que ha cambiado, que se ha precipitado ese cambio, que es muy complejo. Te escuchaba con atención todo lo que planteaste. Bueno, se ha complejizado muchísimo. Es muy difícil que ese conocimiento, que esa complejidad sea abordada por una sola persona, por un solo grupo, y entonces para encontrar soluciones hay que recurrir a la colaboración, que en realidad ha sido el gran habilitante de la raza desde el principio. Así que no es algo nuevo en realidad. Fíjate qué complejo será que cuando nosotros vimos el caso de la guerra del Golfo del año 92, creo que fue, la consultora tuvo éxito y los hilos se vieron 2 años después. Ahora, esta consultora inglesa, Bell Pottinger, no pudo porque los hilos se vieron en el medio de esta campaña y fracasó. O sea, hizo un daño tremendo en Sudáfrica, pero fracasó. De hecho, perdón, un datito,
Jacob Zuma fue destituido y está preso ahora, ¿no? Lo metieron preso hace un par de semanas. O sea, cambia. Sí, en realidad tal vez se vieron algunos hilos. Algunos. Hay otros que todavía no conocemos y que no los vamos a conocer nunca, tal vez. Probablemente. Porque en realidad en el marco de esta complejidad de la que hablábamos, yo creo que el principal manipulador de la opinión pública tiene que ver con los algoritmos que regulan las plataformas. Eso es un tema clave. Es un temazo. Entonces, cuando hablamos de opinión pública... Vamos a hacer un replay. Sí. Los algoritmos de las plataformas, fundamentalmente te referirás a Google y Facebook. Totalmente, sí, a los dos grandes conglomerados. Entonces, digo, ahí hay una matriz que tiene un montón de aristas, ¿no? La primera tiene que ver con la responsabilidad individual. Como las personas no son conscientes de ese manejo que hay atrás de la información que les llega en redes sociales. Entonces ahí tenemos un primer punto, la falta de conciencia de esa manipulación. El segundo es que ni las empresas ni los gobiernos tampoco conocen esos algoritmos. ¿Sí? Bueno, quedó claro, por ejemplo, el caso del gobierno de Mauricio Macri, que nosotros siempre lo citamos como ejemplo, que creyó que la opinión pública era algo dado y que si la opinión pública no quería ninguna clase de reforma, no se le podía dar y no se la podía convencer. Bueno, la opinión pública como tal en realidad no existe. Digamos, hay un montón de matices, está hiperfragmentada. Las audiencias somos están opiniones, millones de opiniones. Millones de opiniones que a la vez se van construyendo a partir de información que te llega en las plataformas. Hay ciertos consensos, hay audiencias que se van ordenando, pero que también son líquidas, que se van uniendo en función de intereses y que van mutando. Por eso hablo tanto de la complejidad y la dificultad para gestionar en este contexto. Hay un capítulo que se llama La comunicación en el laberinto. Bueno, estamos en un nuevo ecosistema, en un nuevo contexto. Bueno, ¿cómo gestionamos ahí? Y creo que es una gran incógnita, que la respuesta todavía no está. Vos trabajas mucho con empresarios. Yo lo que noto en Argentina desde toda la vida es que tenemos una opinión pública, no lo voy a mostrar de nuevo porque ya lo mostramos casi cada tantos programas, pero que la última encuesta sobre ese tema del Pew Research Center de opinión pública sobre el capitalismo a nivel mundial muestra que la Argentina es el país más anticapitalista del mundo. Esto incluye a Venezuela, por ejemplo, ¿no? Rusia, China, Vietnam, todos países comunistas. La Argentina es más. Y yo siempre me pregunto, ¿y esto no tiene que ver con los empresarios y algo que les falla en su comunicación? Sin duda. Primero, no puedo hablar en nombre de todo el empresario, no es una cosa tampoco son todos lo mismo, homogénea, obviamente. Pero quiero decir, te puedo decir sí que hay una gran preocupación por este tema. Ahora, tampoco es fácil encontrar acuerdos y tampoco la opinión pública, volviendo un poco al tema anterior, no es un tema que se manipula, que digo esto y entonces me creen, no me creen. Son tantos esos hilos, esos entramados que se generan, que es muy difícil hacer llegar el mensaje y gestionar en esta complejidad. Entonces digo, los dueños de esas plataformas en las cuales las personas de todo el mundo invertimos miles de horas o cientos de horas o decenas de horas diarias, los códigos no los manejamos nosotros, es más, ni siquiera los conocemos, nadie los conoce, los gobiernos no los conocen. Hay una los conocen los privados, como decías vos. Esto responde, la manipulación o el uso de esos algoritmos responden a intereses privados. Hay una alegoría, ¿no? Que es que más o menos Google, por ejemplo, bueno, es como si fuese una empresa que te fabrica, te construye la autopista por donde vas a circular. Y te pone el semáforo donde vos tenés que parar o podés seguir. Y te escribe la ley de tránsito que rige ese tráfico y el semáforo. Y entonces vos lees un día que tenés que parar en rojo y vos ves que la luz está roja y parás. Y te llega una multa a tu casa. Y vos decís, che, pero ¿por qué si yo paré en rojo? No. Cambiamos la semana pasada el algoritmo, ahora tenés que seguir en rojo. Y entonces la pregunta es, si es tanto el poder para hacer lo que quieren en la comunicación, que hoy es fundamentalmente 5.0, como dijiste vos, ¿no habría que regularlos? Por supuesto. Ahora, ese esfuerzo de regulación es un esfuerzo colaborativo transnacional. Y es tan complejo que no puede ser abordado por una sola persona. Entonces, ahí, durante este libro tiene que ver con un viaje que yo realicé en el marco de una beca. Muy interesante. Becaria sí, yo soy de becaria la beca de Eisenhower Fellowships, entonces estuve 2 meses en Estados Unidos recorriendo. Es impresionante. Vos ves ahí que Gabriela habló con, por ejemplo, Martin Baron, que es el editor del Washington Post, por ejemplo. Sí, con Thomas Friedman. Bueno, en eso consistió el único ganador de 3 veces el premio Pulitzer. Thomas Friedman
ese es, digamos, el editorialista número 1 de Estados Unidos. Sí, de New York Times. Pero con respecto a los temas de colaboración, estoy hablando en el MIT, entre otros. Ellos, entonces, digo, cómo la tecnología también puede ser un habilitante para procesos colaborativos que pueden dar solución a estos temas que estamos planteando. Entonces, creo que lo que pasó en la pandemia o durante los últimos 2 años es que quedó en evidencia el poder de la digitalización, el poder de las plataformas y la falta de control, el poder y la debilidad, ¿sí?, de los gobiernos para controlarla y la ignorancia de la gente para usarla. Y cuando hablo de gente me refiero a empresas, a políticos, a marcas y a personas. ¿Sí? ¿Cómo viste? Te salto de un extremo al otro. ¿Cómo viste las campañas en redes sociales de los políticos? Y bueno, tiene que ver con esto, digamos, creo que hay como una necesidad de empezar a conversar en estas plataformas, pero no están los códigos definidos, digamos, no están en proceso, entonces es como una prueba, un ensayo y error. Y la verdad es que las participaciones han sido bastante lamentables. ¿No te dieron vergüenza ajena? Totalmente, totalmente. Muy pobres en contenidos y la verdad que una falta de creatividad, de estrategia, de sustento. Y eso creo que nos hace muy mal a todos. Hablando de Thomas Friedman, con él conversé en Washington y él decía que Internet es como un gran basurero a cielo abierto. Podemos encontrar conocimiento, perlas, siguiendo la analogía, en cosas muy valiosas, pero también encontramos un montón de basura. Y es fundamental que los ciudadanos desarrollemos una nueva conciencia, una nueva ciudadanía digital que nos permita discernir entre lo que está bien, lo que está mal, lo bueno, lo malo, el concepto de verdad. ¿Quién tiene la verdad? Hoy la verdad la tienen los algoritmos. Sí, en realidad los algoritmos no tienen inteligencia. Bueno, tienen inteligencia artificial. Artificial, digamos. Claro, pero digo, no generan contenidos por sí mismos. Pero digo, y esto de que ahora, por ejemplo, de repente Facebook dice, bueno, a Donald Trump a Donald Trump no lo dejamos tuitear. Y Bolsonaro, en Brasil, está sacando una ley para prohibirles a las plataformas que prohíban. Tremendo, claro. Entonces digo, y además de nuevo, cuando hablamos de las plataformas, parece que es una entidad global, que responde a intereses privados. Son 2 empresas. 2 empresas que tienen fines de lucro. Entonces digo, ahí tenemos un temazo, pero ¿qué pasa en Latinoamérica principalmente? Y bueno, en otros mercados, pero digo, tenemos otras prioridades, otras emergencias. Entonces, ante la cantidad de urgencias que tenemos, bueno, el tema de regulación de las plataformas, de ordenamiento y todo esto está un poco demorado. Ahora, hay otros países que están picando en punta. En Europa están Australia, empezando, Australia muy fuerte. Y también en regular la vinculación con los medios de comunicación. ¿Sí? Entonces, ese es otro temazo. Bueno, los medios les reclaman desde hace muchos años a las plataformas que cuando usan su información que paguen algo, ¿no? Bueno, en Alemania hay el gobierno ha forzado a las plataformas y a los medios a sentarse, a buscar acuerdos. En Francia también. Sí, pero no solo sobre el tema económico, sino también sobre los algoritmos. Por eso digo, no es menor. Si hacen un cambio en los algoritmos, lo que decías antes, ahora cambiaron la luz del semáforo, el código de vehicular, te tienen que avisar. Hay muchos que dicen, tenés que avisar con anticipación. Che, voy a cambiar la ley, ¿viste? Vas a tener que parar en rojo o seguir en rojo. Pero ahí volvemos al tema de la verdad. ¿Dónde está la verdad? ¿La tienen los medios? ¿La tiene Fernández? ¿El presidente ungido, elegido? Sí, bueno, la tiene... o Cristina, que es la que realmente maneja los hilos. La tienen las empresas. Según el último Trust Barometer de Edelman, que es este índice que mide la confianza alrededor del mundo, lo ha medido durante los últimos 20 años, aparece un nuevo actor que es depositario de confianza, que es mi empleador. Sí, pero en Argentina también. Sí. En Argentina también, sí, mirá vos. Sí. Entonces digo, ¿quién tiene la verdad? Es un dato para los empresarios que no tratan de trabajar esa opinión y que les pública. cuesta todavía ponerse los pantalones largos o decir, bueno, a ver, tengo que hacerlo. En realidad es como que claro, es como una evolución. Además, perdón, si no lo hacen ellos, la oposición no lo va a hacer por ellos, porque la oposición tampoco la tiene clara. Ahora, te hago la última pregunta porque ya Daniel nos está echando, pero uno de los debates, es casi por sí o por no, es los medios tradicionales de comunicación. Pensado para las empresas o como lo veía, por ejemplo, es la visión de Marcos Peña, si se quiere. ¿Ya fueron? No. Podemos profundizar. Se están emprendiendo un proceso de reconversión. Todos estamos evolucionando, pero sin duda no. Hay una crisis de identidad para ellos. Digamos, ¿cuál es el rol?
digamos, entretener, generamos tráfico, ponemos cosas que atraen a la gente pero que no generan valor, investigar, ahora investigar es caro, lleva tiempo y eso nos lo permite. Bueno, es una combinación de todo, hay una búsqueda. Y de cómo hacer el negocio sustentable, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, y cómo aplicar tecnología de forma eficiente, cómo conocer esas audiencias, cómo generar contenidos para ellos. Entonces, pero digo, ya no es tan lineal. Por eso la comunicación 5.0, esto no es un abordaje lineal, no es la audiencia, no es el empresariado, no es el gobierno, es un entramado como el que está en la tapa, que en realidad esa es una figura matemática. Claro. Te la muestro por última vez, antes de que nos vayamos. No es un dibujo, es un entramado de relaciones. Matemático, Claro, ese satelital, de dónde están los nodos en el mundo. Pero digo, es así, cuando pensamos la comunicación, digo, tenemos que pensar en algo como eso. Bueno, Gabriela Boliván, usted la escuchó, es la directora de comunicación regional de Accenture. Sumamente interesante poder analizar este tema. Muchas gracias y usted siga viendo A la Hora de Maquiavelo, aquí, por Metro y por YouTube. En la Universidad Siglo XXI, nuestros estudiantes se forman para liderar un mundo mejor. Como Lucía, que se graduó en Administración y enseguida puso en práctica su capacidad para asesorar e integrar equipos profesionales. Es que formar líderes es poner a cada estudiante en el centro del aprendizaje. Como a Diego, Juana, Martín y miles de estudiantes de todo el país. Universidad Siglo XXI. Una educación tan inteligente como quienes la eligen. En Arcor seguimos mirando al futuro con la misma pasión y compromiso del primer día. Arcor, 70 años mirando al futuro. Te damos la bienvenida a la banca Empresas de Banco Macro. Tengas una gran empresa, una pyme, o si formás parte de los agronegocios, tenemos los mejores productos y soluciones digitales para que elijas. Porque estamos en todo el país y entendemos tu negocio sin importar su tamaño y actividad, somos tu banco. Conoce más en macro.com.ar/tu empresa tu banco o comunícate con un oficial de cuenta. Macro, cerca siempre. Si tenés un proyecto de movilidad, experiencia de cliente, sustentabilidad o high-tech, queremos conocerlo. Ingresá a nuestra web y descubrí el nuevo programa de Toyota para emprendedores. Toyota Start. Pon en marcha tus ideas. Thank you.